Buenas tardes, aquí retomando de vuelta, les habla Matías Benítez en la radio de la agencia informativa Caliyuga. Hoy tendremos un programa bastante comentado, puesto que nuestro amigo Marcos Guío ha viajado al viejo continente, el cual él nos explicará qué es lo que vio, nos comentará, nos dará su opinión. Y como siempre tenemos acá al amigo Al Afghani, que también le vamos a hacer un reportaje sobre el tema de Siria y vamos a desmentir algunos mitos sobre de que Assad es un luchador contra el sionismo y nos comentará también un poquito que él sabe la historia negra del nacionalismo árabe. Pero primero hablaremos con Marcos. ¿Qué nos dirá qué pasa verdaderamente en Europa? Porque desde aquí uno ve a Europa como algo ajeno. No tanto en Buenos Aires, donde hay gente que sin ser europea quiere ser europea. Pero en mi opinión personal yo lo veo prácticamente como un continente sin alma hoy en día. Me comentaron de que en las iglesias se paga para entrar, lo cual resulta un poco ofensivo para alguien que es cristiano, quiere ir a rezar y tiene que pagar. Esos museos es la mercantilización de la fe, ya bastante. Y más con el tema de que no solo eso, la gente en Europa se cree el cuentito capitalista. Por eso aquí los dejo con Marcos, que él nos va a contar algo. Bueno, estimados oyentes, nuevamente estamos juntos luego de un mes de travesía por el viejo continente y yo afortunadamente puedo ir todos los años y esto me permite a mí tener una visión de perspectiva. Y bueno, acá tenemos un pequeño problema técnico, nos disculparán, pero ya lo hemos resuelto. ¿Qué es lo interesante que nosotros podemos decir que hemos percibido en nuestro viaje? Y yo diría que hay un hecho fundamental. Europa es un continente que se encuentra en una crisis severa, pero mucho más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Porque claro, quizás pensamos que el problema es solamente económico, y no es así, de ningún modo. Además tendríamos que decir que no se puede, digamos así, hablar de todos los países europeos por igual, porque no todos atraviesan la misma crisis. Y yo me voy a concentrar especialmente en un país al cual siempre visito, por una razón, digamos así, cultural, ya que nosotros justamente con ese país compartimos una misma lengua, que es España. Y debo decir con verdadera angustia y desazón que el problema de España no es solamente económico. Hoy casualmente nos hemos enterado de que España ha superado la cantidad de desocupados, ha superado la cifra del 25%, que parecía un límite del cual no se podía ya pasar. Hay provincias que tienen el 41% de la población activa desocupada, la provincia de Ceuta, por ejemplo, leíamos hoy en el diario. Y este tema, que es grave económicamente, que quizás no se termine de percibir en su totalidad cuando uno visita el país, y se asocia a otro mucho más grave todavía, que es el fenómeno de la disolución de la nación española. Fenómeno gravísimo en dos regiones en particular, que son la región de la Vascongada o de las provincias vascas, porque son tres las provincias vascas que componen ese espectro que es la región vasca, y la región de Cataluña, que es aquella que atraviesa el proceso más grave de secesión. Y yo voy a relatar lo que he vivido especialmente.
Claro, la secesión se ve alimentada hoy en día por el problema económico, ya que en la población existe la idea, que veíamos también en otros países como Italia, la Liga del Norte que se quiere separar, pero el argumento que da la Liga del Norte es un argumento economicista. ¿Por qué debemos mantener al sur nosotros que tenemos tantos recursos? Es el argumento que daba Bossi, por ejemplo, en esa mal parida Liga del Norte que afortunadamente hoy se encuentra en una crisis terminal, como nosotros hemos mencionado. Pero acá hay otro detalle importante que apuntala todo esto, que es la lengua. Ese instrumento con el cual nosotros nos comunicamos periódicamente, ese instrumento es utilizado con una función claramente secesionista y separatista, porque se quiere enfatizar en el hecho de que no es solamente una cuestión económica lo que nos diferencia, sino que es una cuestión cultural y principalmente lingüística. En la medida que tenemos una lengua distinta, tendríamos que ser una nación distinta. Ese es el razonamiento que tienen hoy en día una gran cantidad, una gran mayoría de catalanes, en gran medida, digamos así, eh, alienados, atontados por una propaganda artificiosa, porque yo quiero agregar algo también. Tanto la lengua catalana como la lengua vasca son artificios, no son las lenguas reales que tienen esos pueblos. Qué cosa curiosa. A veces se soslaya ese detalle, porque tanto el vasco como el catalán, que se están hoy en día promoviendo como lenguas alternativas en esas regiones, no son las lenguas originarias que tuvieron esos países. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno cree que el catalán y el vasco son lenguas centenarias, del vasco se llega a decir milenarias, inclusive anterior al español, porque se enfatiza mucho en la cultura vasca, y se dice, bueno, ¿de dónde vienen los vascos? Son anteriores a los mismos castellanos, son de origen indoeuropeo, dicen algunos, etcétera. Pero yo me he llevado varias sorpresas con respecto a eso. Las dos lenguas fueron creadas a partir de dialectos preexistentes. El catalán actual fue creado por un investigador llamado Pompeyo Farro, a lo mejor pronuncio mal el apellido, pero en este caso es secundario el problema, en el año 1932. ¿Y qué hizo esta persona? Constituyó un idioma a partir de dialectos preexistentes. ¿Y qué fue de qué manera lo constituyó? Tomando de esos dialectos preexistentes los términos que más se diferenciaran del castellano, a fin de generar un idioma que pudiera ser verdaderamente diferente, o sea, lo más diferente posible. Y ha pasado lo mismo con el vasco, ¿no? Sabino Arana, en caso del vasco, Sabino Arana, que siempre hablaba de la superioridad del hombre vasco por sobre el ibérico. Era un racismo biologicista y muchos le dicen el rabino Arana, porque además era absolutamente pro-británico el señor Arana, y fue él, si bien puede ser un poco justificado cierta reacción que hubo en España contra el liberalismo, porque los vascos y los catalanes fueron carlistas, pero de esa reacción se fue agigantando y desde el Estado Central no se la pudo combatir y fue Sabino Arana, no me acuerdo si Sabino, pero era Arana, quien empezó a enfatizar sobre el vasco, que es ahora el mayor referente del Partido Nacionalista Vasco. Obviamente murió Arana, pero es el padre espiritual. Fíjense, está bien eso, pero volviendo al tema de la lengua, yo me he encontrado con sorpresas. Por ejemplo, en una región vasca en la cual yo estuve, yo me encontré con personas que eran de origen vasco y que me decían que no entendían el euskadi, que era muy diferente del dialecto que ellos hablaban desde niños en su casa. Porque, insisto, una lengua artificial, creada a partir de dialectos, y en la cual se buscó específicamente en los dos casos los términos que más se diferenciaran y más se pusieran en contraste con el castellano. Pero esto tiene evidentemente una intencionalidad. Y de las dos regiones yo quiero decir que Cataluña es la que ya
da como un hecho irreversible el secesionismo, la constitución de un nuevo Estado. Y esto se va a motorizar a partir del 25 de noviembre, que va a haber una elección fundamental ahí en dicha región, a través de la cual ya el presidente de la región, el jefe de la región, ha dicho que, que si ganan convocará un plebiscito para votar el tema de la soberanía. Pero yo quiero agregar que así como hay una bandera, así como hay una lengua que no es la lengua original, sino que es un artificio creado con una finalidad secesionista específica, también hay una bandera que no es tampoco la bandera original de los pueblos catalanes. Porque noten ustedes que los balcones de distintas localidades catalanas, y cuanto más uno va se aleja de Barcelona y va a localidades menores, más se encuentra con estas banderas, son banderas que tienen los mismos colores que la bandera española, aunque las franjas son horizontales y no verticales, pero además llevan acompañada una estrella. Cosa curiosa, ¿eh? No era la bandera originaria de los catalanes, la bandera con la estrella. La estrella ha sido un agregado. Porque parece ser que la bandera catalana originaria, en vez de una estrella, tenía una cruz. Ahora, ¿cuál es la razón de la inclusión de esta estrella? Bueno, yo he consultado con distintas personas del lugar y me he encontrado con distintas interpretaciones al respecto. Por ejemplo, algunos me dicen la Unión Europea lleva estrellas. Y como los catalanes quieren ser una nación integrante de la Unión Europea, han incluido esa estrella en su pabellón. Piensan, otros agregan todavía, me he encontrado con algo sugestivo, llamativo, que a veces en ciertos foros nosotros lo sacamos a colación el tema, que ciertos sectores de la pretendida derecha que tendrían que ser afines a nosotros, indirectamente favorecen este proceso. Y yo lo quiero señalar aquí. Porque en nombre de y esto ha pasado también en la Argentina, en nombre de un determinado federalismo, de un hipotético federalismo, se pregona y se alimenta el secesionismo. Porque se dice, más o menos, se parte de este argumento. La nación fue un fenómeno moderno. Antes de la nación existía el imperio, una unidad superior que englobaba a la totalidad del continente europeo. Y entonces, en ese caso, no había naciones, sino había nacionalidades. Existía una estructura superior que era el imperio y nacionalidades, Cataluña, Galicia, supongamos Lombardía, Gascoña, etcétera, distintas regiones. No había naciones, no existían ni Francia, ni España, ni Italia. Y entonces dicen, ellos ven una circunstancia similar. La Unión Europea sería esa instancia superior y las nacionalidades hoy en día serían casi como el constitutivo, el elemento integrante de ese imperio originario. Pero yo creo que acá hay que decir algo fundamental. La Unión Europea es una unión de banqueros, de mercaderes, no es un imperio. Entonces, el imperio que era una institución carismática que podía mantener una unidad porque, digamos así, otorgaba a las partes un sentido superior. El mercado no otorga ningún sentido superior, el mercado hunde, abisma al ser humano en lo más sórdido del materialismo. Por lo tanto, estas regiones, no casualmente, planteando justamente el tema de la necesidad de vivir con los propios recursos, son las oligarquías de estas regiones las que se quieren beneficiar de este secesionismo. Son las oligarquías de Cataluña, de las provincias vascas, son las que se quieren y que utilizan este argumento cultural en función de motivaciones exclusivamente económicas. Por eso la nación, en estos momentos, España, tiene un sentido muy elevado. Es el sustituto de lo que era el imperio. Por supuesto, es un grado inferior al imperio, pero es una unidad espiritual todavía. Entonces, ante la carencia de un imperio, es que hay que levantar como bandera irreversible a la nación, no el federalismo. El federalismo solamente es practicable en el momento en el cual existe un ideal imperial.
En la Argentina hemos vivido una circunstancia similar. La Argentina tuvo un partido federal y un partido unitario. Pero, cosa curiosa, al desaparecer la figura del caudillo, que era en el caso de la Argentina Rosas, el federalismo empezó a perder todo sentido en sí mismo. Y entonces nos encontramos que en nombre del federalismo en la República Argentina ciertas provincias pregonaron la administración de los recursos naturales, la administración propia de los recursos naturales, la provincialización de los hidrocarburos, hecho nefasto en la Argentina, por el cual una provincia como Santa Cruz, con menos de 200.000 habitantes, podía ser dueña del 30% del petróleo de la totalidad de la Argentina. Y de eso, nuevamente, ¿quién se beneficiaba? No los santacruceños, las oligarquías de esta provincia, los Kirchner, las distintas personas que se han enriquecido a costa de este pretendido federalismo. Federalismo que es un instrumento oligárquico. Entonces, yo vuelvo al tema de Cataluña. Qué triste y lamentable encontrarnos con sectores alternativos de derecha que pregonan la necesidad de hablar el catalán por sobre el castellano, justamente en un momento en el cual es indispensable enfatizar en aquello que nos une y no en aquello que nos diferencia. Y me he llevado también un desencanto muy grande, y que ha sido un poco este. Y yo decía, pero ¿y cómo puede ser que ante tantas banderas catalanas no existan personas que en el balcón, digamos así, tengan la hidalguía de poner la bandera española? Y me he encontrado que no hay banderas españolas en los balcones de Cataluña, de la misma manera que no existe una movilización española por parte de las personas afines a nosotros, a fin de defender la unidad nacional. Y me encontraba con argumentos tristes, lamentables. Es peligroso hacer eso. Tengo una familia, tengo un trabajo. Se ha perdido el sentido del heroísmo. Se ha perdido ese sentido heroico por el cual se constituyeron las naciones. Entonces, ya se da este hecho como una circunstancia irreversible. Y es triste relatarlo. Es triste relatar ese hecho. Bueno, yo también lo que opino con al respecto sobre este tema es el nacionalismo muestra su verdadera cara, porque el nacionalismo como ideal moderno para disgregar y destruir es el principal destructor de nacionalidades. Cuando viene la Revolución Francesa, que es donde comienza el nacionalismo, Francia antes de la Revolución tenía 8 naciones diferentes, 8 lenguas diferentes. Los franceses eran un grupo ahí en París y en los alrededores, porque después eran bretones, de origen celta, vascos, aquitanos, catalanes, alemanes, neerlandeses y provenzales y corsos. Resulta, cuando vino la revolución, se implementó el francés obligatorio en todos lados. Antes al hombre del pueblo, al hombre de las guildas, ¿para qué le servía hablar el francés? Le alcanzaba con su lengua natural. Bueno, se abolieron nacionalidades con ese nacionalismo centralista, se perdieron idiomas, hasta hay anécdotas de gente que dice que uno va a las diferentes regiones de Francia y se encuentra con que no habla el francés. Si uno estudia francés, uno va a Francia, se encuentra con que no hablan el francés, ni tampoco la lengua nativa. Hablan una mezcla de ambas que es inentendible. Y en España, el nacionalismo español, centrista, castellano, trajo como respuesta otro nacionalismo vasco y catalán. Y en el texto de un autor, Carlos Caballero Jurado, también el nacionalismo catalán generó como contrarrespuesta un nacionalismo alicantino, algo que no tiene nombre. Con respecto al tema del federalismo argentino, desgraciadamente, del tema identitario que pueda tener cada región, Argentina es un país en donde hay diferentes razas y lenguas, pero el castellano nos une. A medida que se fue perdiendo ese liderazgo único, que permitía a cada pueblo y a cada etnia ser lo que es,
y no vivir en este mundo multicultural como Buenos Aires, que se junta todo y lo peor de todo, pues no es ni uno ni otra cosa, es algo que está dando vueltas por allí. Es curioso cómo de ese federalismo, después los mismos descendientes de algunos federales terminaron siendo nativistas. Hay acá en Argentina con el fenómeno del indigenismo. Usan banderas que ni son las indígenas. Hay una que es una cosa de cuadraditos multicolores que no es la bandera del Imperio Inca. Entonces ese nacionalismo centralista genera otra contrarrespuesta. Y yo pienso que debe ser el nacionalismo en sí una idea atacada de la misma forma que es el capitalismo, porque son los que empiezan. El nacionalismo es producto del capitalismo. Si no, antes está el imperium, que es un ideal superior. Sí, por eso yo quiero decir que si bien es correcto que existan pluralidad de lenguas y debe existir un federalismo, el federalismo pierde su sentido totalmente en el momento en el cual desaparece esa instancia superior que es el imperio. Y entonces, ante esa circunstancia, el nacionalismo centralista, digamos así, entre comillas, empieza a tener un sentido como pudo tener un sentido el nacionalismo de Franco. O sea, muchas veces los catalanes o los vascos protestan porque Franco imponía la lengua castellana, reprimía el catalanismo. Pero yo creo que las dictaduras, Franco era una dictadura, y las dictaduras son instancias provisorias. ¿eh? Franco se encuentra con un país en el cual el principio monárquico ha desaparecido. Entonces él, de alguna manera, asume, como decía Julio César, el rol del regente y trata de mantener la unión con medios dictatoriales, hasta tanto se restaure la normalidad. Entonces, en ese sentido, el centralismo tiene valor, es correcto utilizarlo, porque el centralismo es como la dictadura que es el remedio que se aplica en una circunstancia de enfermedad. Entonces, hoy en día yo creo que si bien se debe aceptar la existencia de las lenguas originarias de distintas regiones, en una circunstancia en la cual se está produciendo un proceso centrífugo de disolución, es indispensable enfatizar en el uso de una lengua como la lengua prioritaria, en este caso el castellano. Eso yo lo sostengo muy enfáticamente, como una circunstancia de excepción. Buscar lo que nos une, no lo que nos diferencia, hasta que se llegue, se retorne a la normalidad. Bueno, dicho de una manera sintética, es la situación grave que se está viviendo en el viejo continente. Sintetizando, España agrega un elemento adicional al separatismo que existe en el norte de Italia. El separatismo del norte de Italia era un separatismo solamente economicista. Y en el momento en el cual los líderes de ese movimiento entran en crisis porque se descubren casos de grave corrupción, entonces desaparece ese movimiento, ya no empieza a estar en la primera fila. Hoy en día estos sectores en España agregan a ese elemento economicista el elemento cultural, y eso es lo grave, por eso los convierte en más peligrosos. Bueno, yo quiero ahora dar un giro al problema y acá sí introducirlo a nuestro amigo Al-Afghani, a fin de que comentemos un poco la realidad internacional, que es el tema. Bueno, estuvimos hablando de realidad internacional, pero no hablamos de la guerra de civilizaciones. Cualquiera podría decir, esto es parte de la guerra de civilizaciones también, porque disolver una nación, y acá vuelvo a la idea de la estrella, claro, la estrella de la bandera catalana, algunos dicen que es la de la Unión Europea, pero hubo otros que me decían, esa estrella que tiene la bandera catalana es una imitación de la estrella de David, del sionismo. El sionismo es el principal interesado en que las naciones se disuelvan. Los banqueros sionistas son los que quieren esta Unión Europea, esta Europa de los mercaderes. Bien, el tema se presta que
hablemos ya directamente de la guerra de civilizaciones. ¿Qué tal, amigo Afghani? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Matías? Yo quiero introducir un tema a través que lo hemos sacado en la página de la agencia Caliyuga a partir de un informe muy interesante que ha dado nuestro eminente colaborador peruano Walter Preciosi, que ha analizado las elecciones de los Estados Unidos. Y ha dicho algo muy interesante que yo quiero resumir aquí, que puede ser un poco la introducción al tema sirio del cual sé que el amigo Afghani quiere hablarnos. Y Preciosi analiza el último debate presidencial que ha existido en los Estados Unidos entre los dos candidatos, el republicano Romney y el demócrata Obama. El último debate, el tercero, como sabemos, versó sobre la situación internacional. Y Preciosi constata un hecho: la casi absoluta coincidencia que tienen los dos candidatos con respecto a lo que debe ser la política internacional de Estados Unidos en el próximo periodo presidencial. Los dos candidatos han dicho no más guerras por parte de Norteamérica, retirarse de las que ya están, ya que en el 2014 se retirarán de la guerra más grave que tienen, que era de Afganistán. Y salvo casos de excepción, bueno, eso evidentemente cualquiera lo puede decir, cualquier país excepcionalmente puede pensar en la guerra, hasta la República Argentina puede considerar la guerra como un hecho excepcional. Y entonces esto le hace decir a Preciosi lo siguiente: Estados Unidos acaba de declarar a partir de sus dos candidatos principales que deja de ser el gendarme universal, ya no es más la nación gendarme. Entonces, no dice Preciosi, ¿pero qué? Y otro hecho fundamental, los dos candidatos agregan que no es Rusia, ni China, ni tampoco Irán el enemigo principal. Dicen Al Qaeda. Ahora, cuando dicen Al Qaeda, acá nosotros tenemos que aclarar las cosas. Están hablando del fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico, Al Qaeda ha sido el nombre genérico que Norteamérica le está dando a este fenómeno nuevo que es el fundamentalismo islámico. Y entonces dice, ¿esto qué significa? Ellos identifican un enemigo principal y dejan de ser gendarmes. ¿Se terminó la función de gendarme en el mundo? No, dice. Hay otro país que está ocupando el lugar. ¿Y cuál es el país que ocupa el lugar de gendarme? Rusia. Rusia participa hoy en día activamente en Siria, armando al ejército de Assad y al mismo tiempo participando con activos grupos militares de asesores, entre comillas, en una acción que se está pareciendo cada vez más a lo que fue la intervención rusa en Afganistán en la famosa guerra del 79 al 89. Pero agrega otro hecho más, y después le cedo enseguida la palabra porque a mí me interesaba citarlo de Preciosi. Dice, solamente Rusia. Él presta atención a este último viaje que hizo Putin al Medio Oriente. ¿A dónde fue Putin primero, antes de ir a Siria? A Israel. ¿Y qué fue a hacer Israel? Fue un secreto, o sea, se dijo, sí, fue a inaugurar el monumento al soldado ruso en la Segunda Guerra. No, indudablemente hay un estrecho lazo entre Rusia e Israel. En el día de ayer, o anteayer, Preciosi nos relata un hecho que ha pasado desapercibido también. Israel acaba de bombardear Sudán y ha destruido una fábrica militar que indudablemente, que según lo que dicen las agencias, era la fábrica que proporcionaba armas a los grupos palestinos, ¿no? Y asocia este hecho con un incremento cada vez más grande de acciones bélicas por parte de grupos palestinos que ya no son solamente Hamas, sino que incluso grupos salafistas o vinculados con Al Qaeda en la misma ciudad de Jerusalén. En un solo día cayeron 60 misiles en el territorio hebreo. Y se podría agregar también que esa fábrica de municiones también enviaba armas a los rebeldes sirios. Porque fíjense, otro detalle, los dos candidatos coinciden en este hecho. No hay que armar a los rebeldes por la proximidad que tienen con el fundamentalismo islámico. Entonces acá hay un cambio en el ajedrez mundial, hay un cambio en la situación mundial.
Norteamérica de aquí más se retira de las guerras. Solamente va a acudir a estas guerras con aviones inteligentes, que son tan inteligentes que matan a talibanes, pero no matan a civiles, aparentemente, ¿no? Porque tienen una inteligencia tremenda, distinguen al talibán. Y Rusia ocupando ese lugar. Y Rusia preocupado también, porque Norteamérica se retira de Afganistán en el 2014. Porque dice, y si se van ustedes, ¿qué va a pasar? Porque tenemos el Asia Central, que es un polvorín, de una serie de repúblicas exsoviéticas, tenemos el Cáucaso, que es otro polvorín. Hay una, digamos así, una preocupación incesante por el retiro de las tropas. Bueno, acá sí le cedo un poco la palabra a usted para que opine. Sí, sí. En principio, lo que Estados Unidos no está en capacidad de intervenir en Siria contra el Assad, no le conviene. Los 4 grupos armados que combaten en Siria, uno es por supuesto Al-Qaeda, otro es la Hermandad Musulmana, y hay otros grupos que se suelen llamar en Occidente salafistas. Estos 4 grupos armados no les conviene el triunfo de ninguno, obviamente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, igualmente que Inglaterra, no están en capacidad no estuvieron en capacidad de invadir Libia, no estuvieron en capacidad de invadir Libia cuando mataron a su embajador. Lo que hace 15 años atrás hubiera implicado la invasión de Libia, inexorablemente. No está en capacidad Estados Unidos de controlar la situación, ni de Irán, ni de la región caucásica, y lo que a Rusia, que está mejor que Estados Unidos, le preocupa, es, en principio, el Islam se enfrenta con Rusia en el Cáucaso, en Tatarstán y en Yakutia. Hay 3 grupos, 3 zonas de Rusia que están enfrentadas con movimientos islámicos de liberación, que son el Cáucaso, Tatarstán y Yakutia. En estas condiciones, a Rusia le interesa más que a nadie un pacto con Israel, y por supuesto no le interesa que triunfe la rebeldía siria. No solo porque esté Al-Qaeda o la Hermandad Musulmana, que ya de por sí es peligroso, por una razón que es geopolítica. La Hermandad Musulmana es el que es capaz de unir el mundo árabe. Ese partido político que existe en todos los países árabes, en los 22, incluso más allá. Al-Qaeda está en todas partes. De cualquier manera, las perspectivas de Al-Assad son muy pobres. Una cosa que también preocupa a Rusia, China y a la India es el hecho de que el Turquestán se unifique en Asia Central, consiga unir Mongolia y separar la provincia de Xinjiang de China, que en términos turcos se llama Uigoristán. Si así, claro, si así ocurriera, no solamente los uigures, sino que hay que computar 3 provincias chinas son musulmanas. Hay 100 millones de musulmanes en China, lo que es poca gente comparado con el total, pero igual es mucha gente. Hay 3 provincias de chinos musulmanes. Amén de eso está Uigoristán, por supuesto, que son turcos, musulmanes que están sometidos. Eso puede potenciar la independencia de Tibet, lo cual resulta peligroso para todos los países. En ese contexto, Estados Unidos e Inglaterra ya no pueden más. Si Inglaterra pudiera, Escocia no solicitaría la independencia. Si la primera colonia de Inglaterra busca la independencia, es porque Inglaterra ya no puede ni contener a Escocia. Si Bélgica se desarma, porque es un estado fabricado por Inglaterra, amputándole territorios a Francia y a Holanda y a Alemania, ¿no es cierto? Y hoy son 4 regiones: Flandes, Valonia, Antwerpen, Amberes y la región francesa de Bruselas, de habla francesa de Bruselas. Ese es un país que generó Inglaterra como cuña para doblegar tanto a Holanda como a Francia. Ahora bien, Holanda es homogénea, del mismo modo que, por ejemplo, Alemania es homogénea, o Suecia es homogénea. Pero naciones como Francia no son homogéneas, como otras. Las naciones de Europa Occidental no están en condiciones de intervenir para ayudar a Israel. Lo que están diciendo los norteamericanos seguramente es que intervendrán en caso de que necesite Israel.
aún así es dudoso y discutible, porque el movimiento de doble pinza que destruye a Estados Unidos, primero la locura expansionista, el robo de Irak del petróleo, el robo de la droga en Afganistán, que no es bueno, cabe decir, ni para los norteamericanos ni para los ingleses, para las personas digo, ¿no? No para los mercaderes. No es posible que pueda hacer más que lo que puede hacer. No solo esa locura expansionista, además, la muerte de los CEOs de las multinacionales en el ataque a Nueva York, sin duda ha derivado en una pérdida de la élite, de las cualidades de la élite, que además ha permitido el latrocinio que dejó en la pobreza a tantísima gente en los dos países. Estados Unidos hoy dedica el 75% de su presupuesto a la guerra. Y eso solo puede servir a los financistas. Hay 50 millones de personas durmiendo bajo los puentes. Una cosa que en los Estados Unidos no es habitual. La posibilidad de un movimiento de masas en los Estados Unidos que ocasione una crisis política y que acabe con el capitalismo es indudable. Con respecto a Siria, ellos saben bien que la batalla está perdida. Lo saben los rusos, saben que sus drones no pueden ganar y que sus tropas de élite que pelean al lado del Assad no pueden ganar porque se levanta una y otra vez la resistencia. Recuerda la independencia de América, la guerra de las republiquetas. Los generales americanos del ejército español, Tristán y Goyeneche, aplastaban constantemente a las republiquetas. Sin embargo, las republiquetas renacían y terminaron por derrotarlo. De la misma forma que Homs o Idlib se levantan una y otra vez contra la destrucción, y ya llegó a Damasco y Alepo. La situación es en extremo complicada, no está seguro el gobierno ni en Damasco. La presencia rusa y sus drones siempre puede ser compensado por los drones que puede enviar Arabia Saudita, por decirlo así, que está de acuerdo con la instauración de un Estado Islámico en Siria. Ahora se ha sumado a la crisis el problema del Líbano, donde los sectores sunnas están poniendo límites a Hezbollah. El problema de los Estados Unidos no es ni Irán ni Hezbollah, ciertamente. El hecho de que Hezbollah se vea enfrentado con el Islam sunni y eventualmente con la población cristiana puede obligar a la presencia de Israel en el Líbano. Sin duda, el triunfo de las 4 milicias que combaten contra el Assad va a determinar la invasión del Líbano. O por lo menos un statu quo en el cual Hezbollah tendrá que llevar la mejor conducta que pueda. Todos los presupuestos en que se basa la guerra de civilizaciones están equivocados. Están equivocados porque se cree que es más trascendente Irán y Hezbollah de lo que en realidad es los movimientos milicianos sunnas, que son mucho más peligrosos, porque en verdad el mundo islámico solo puede ser unido por los sunnas, el califato solo puede llegar bajo las sunnas, lo que no quiere decir que Irán y el Líbano y todos los shias no puedan entrar también. Fíjese usted que, claro, lo que usted dice es cierto, el mismo Obama y Romney lo han reconocido, que el peligro principal viene por el lado de Al-Qaeda. Cuando ellos dicen Al-Qaeda se están refiriendo exacto al fundamentalismo islámico. Pero, claro, yo quería agregar así algunos detalles a lo que usted dice. Por ejemplo, con respecto a la guerra en Siria. Hoy leemos en la agencia Kaliyuga una declaración de un general ruso a cargo de esa guerra, porque Rusia, recordemos, tiene una base marítima de Tartus en Siria. El problema de Rusia constante es que tienen que llegar a los mares cálidos, que la mayoría de sus puertos se congelan y que necesitan la base en Siria, base que difícilmente conserven con un gobierno islámico. Es el único puerto ruso que tienen en el Mediterráneo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es otro interés adicional que tiene Rusia por la situación siria. Esto sirve para desmentir a todas estas propagandas absurdas que
que escuchamos por allí de que Assad es un gobierno popular, que lo apoya el pueblo y que Rusia está defendiendo la independencia de... Rusia está defendiendo... Amigo del Islam sí, que sí. está equivocado, ¿no? Hay algunos amigos del Islam en América del Sur, que no vamos a nombrar porque todo el mundo sabe quiénes son, que están confundidos porque, como ellos se basan en nacionalismo laico, tienden a creer que la solución es Assad o Gaddafi. Y esa no es la solución. Exactamente, ¿no? No, ya lo hemos dicho varias veces, Gaddafi ha colaborado con Norteamérica en el apresamiento de los principales líderes de Al-Qaeda, enviándolos a Guantánamo y exactamente libios de Afganistán. Libios de Afganistán. Ahora, este general ruso, como yo decía, se preocupa porque dice que los rebeldes, a pesar de que nadie los arma, porque en Norteamérica y lo han reconocido los dos candidatos, no los vamos a armar porque es peligroso armar. A ver si pasa lo mismo que en Libia. Era un poco razonamiento. En Libia, al haber armado los rebeldes, bueno, ¿cuáles han sido los resultados? Pésimos porque asesinaron al embajador norteamericano. Y yo quiero decir dos palabras y después vuelvo al tema del general ruso, pero para que no se me escape este tema de la muerte del cónsul norteamericano, del embajador norteamericano. Parece que o sea, mucha gente olvida que ese embajador norteamericano fue muerto el 11 de septiembre, justamente al cumplirse un aniversario de los hechos exactos del 2001. Pero eso por mucho tiempo Norteamérica, por muchos días, negó que eso haya sido un acto de Al-Qaeda. Se dijo que fue el producto de una manifestación popular por el tema de la película esa famosa que lo insultaba a Mahoma, ¿no? Sin embargo, eso fue un acto efectuado por la organización hoy dirigida por al-Zawahiri con una intencionalidad precisa. Luego de la muerte de Bin Laden, se dijo que Al-Qaeda había desaparecido y se quiso demostrar que no es así, porque la organización ha hecho ostensible su capacidad militar de poder eliminar a un embajador norteamericano, ¿no? El mismo día del 11 de septiembre, justamente que es el día que Norteamérica acentúa al máximo su seguridad militar, porque sabe que ese día puede haber atentados. Y en Libia, la gravedad del caso, de la situación libia, que ha hecho que Rusia e Israel critiquen a Norteamérica por haber actuado con excesiva ligereza en Libia, al haber establecido un corredor aéreo y haber bombardeado las fuerzas de Gaddafi poniéndolas en paridad de condiciones con los rebeldes. Hoy en día en Libia, además de tener una radicalización del islamismo con la presencia de Al-Qaeda y de otros grupos afines en Libia, hoy en día tenemos la constitución del Emirato de Abbasat, tal como nosotros dijimos, en el norte de Malí. Y acá yo quiero hacer una mención especial, porque claro, nosotros insistimos, decimos lo que la prensa no dice. El Emirato de Abbasat ya lleva varios meses de existencia, y hace varios meses que se viene diciendo que va a haber una acción militar para recuperarlo. Por lo menos en 3 ocasiones, Hillary Clinton prometió restituir al gobierno del sur de Malí este emirato. Resulta que de puro hablar nomás, porque así como los ataques que se llevan a cabo son todos de palabra, porque frente al asesinato del embajador o a la ejecución del embajador, como queramos pensar nosotros, en cualquier otro momento Estados Unidos hubiera invadido el país, con semejante argumento para ellos. Esta vez no invadió, y cuando el primer ministro, un hombre de la hermandad, le dice, acá no pisan porque somos un Estado soberano, los norteamericanos dieron la vuelta y se fueron. Es decir, eso es un signo de decadencia absoluta y total. Recordemos que la famosa guerra del abanicazo, no sé si usted, claro, que una vez un europeo molestó a un bey, un señor al revés, exacto, entonces el bey lo golpeó al francés y hubo una invasión. Y hubo una invasión, exacto. Y hay que recordar el caso del colonial, sí, de América, sí, cuando un inglés aparentemente fue desorejado por la gente de Puerto Cabello, ¿no? O de Cartagena.
Y resulta que hubo una invasión inglesa, porque habían desorejado un marinero. Bueno, y Ahora, todo parece hacer suponer que en realidad los españoles no hicieron eso, sino que el individuo no tenía orejas, por un caso criminal en el que le habían cortado las orejas y que lo averiguó después. o sea que siempre que evidentemente exacto, Minucia. acá tenían argumentos de sobra, como usted bien dice, para invadir Libia porque le mataron al embajador. Sí, fíjese el hecho. Y sin embargo no lo hicieron. Castro Bueno, no pero tomó Guantánamo. pero fíjese qué cosa increíble, como usted dice, no están interviniendo ahí en Abasat, ni siquiera Francia, que tiene mucho que ver con esa región porque fue colonia francesa durante mucho tiempo, y el régimen de Malí está solicitando a gritos que intervengan, ¿no? Para recuperar ¿y qué está sucediendo? Yo quiero relatar este hecho. Hoy en día en la agencia Caliyuga damos a conocer una noticia fundamental. Esa región se está constituyendo en un polo de atracción de militantes de todos los países islámicos que van a luchar allí. Y el artículo que nosotros reproducimos, que es de un medio occidental, no es un medio fundamentalista, dice que en Malí se va a reproducir una situación parecida a la de Afganistán, en donde fueron, y en Irak, milicianos de distintos países a combatir para defender la integridad de ese territorio. Pero con una diferencia, no hay fuerzas extranjeras con capacidad militar hoy en día, como usted bien dice, de intervenir, porque hoy en día están resolviendo cómo irse de Afganistán, no cómo intervenir en nuevos países. Nuestra capital histórica de Malí, la ciudad de Timbuktu, donde estaba la mayor universidad del mundo y la mejor escuela de medicina que existió. Exacto. En el siglo X. Ahí que hoy está... se vuelve a la tradición ancestral de restaurar el emirato y en lo posible el califato, si fuera posible, uniendo las demás regiones, por el que fue el antiguo reino de Malí, uno de los más ricos que existió, de los más cultos que se conocieron. Y vuelve a ser en la ciudad de Timbuktu, la capital de nuestro emirato rebelde, que domina completamente la situación. Y el gobierno liberal, que gobierna el sur, va a terminar por ser sobrepasado inexorablemente. Por eso solicita ayuda desesperada, porque habitualmente hubiera dado resultado. Basta pensar lo que le pasó a Nicaragua, ¿no? Con la contra. Todo lo que ha sufrido Granada, aquella nación de América Central cuya población pereció un tercio defendiendo su independencia en 1983. Después los norteamericanos se preguntan por qué ocurre lo de Nueva York. Y fíjese usted que África hoy en día se está constituyendo en el continente en donde se va a desarrollar la gran batalla, porque hay que asociar también, bueno, Libia es en África, la guerra en Libia, Egipto es en África, y se está desarrollando Túnez en África, Sudán y Somalia. No nos olvidamos de Al-Shabaab, que está luchando hoy en día, y en Kenia se ha expandido también la red, o sea que y Nigeria, que nos olvidamos de Nigeria, el grupo Boko Haram, que hay una guerra civil ahí en Nigeria también, así que es todo un hervidero hoy en día. Entonces, el gran imperio que aparentemente controlaba todo, se decía Norteamérica es el imperio universal que todo lo gobierna, nunca ha existido un imperio tan poderoso en la Tierra, no puede controlar nada absolutamente. Claro. Ya ha perdido todo tipo. Y este general ruso, que antes que me olvide, protesta porque dice que los rebeldes han conseguido armas antiaéreas. Se queja por eso y dice, ¿de dónde vienen? Y se pregunta si Norteamérica no les está dando las armas. Yo creo que las armas vienen de los mismos grupos fundamentalistas que las consiguen en algún mercado clandestino y se las hacen llegar. Y pienso que quiero agregar también el hecho de que los mismos gobiernos islámicos, aún los gobiernos conservadores y pro-norteamericanos, hoy en día, a raíz de esto que está sucediendo, están pegando un cierto giro. Qué cosa curiosa que el emir de Qatar haya ido a Gaza y apoyar al gobierno de Hamas en Gaza. ¿Eso no le llama a usted poderosamente la atención? Sí, porque el emir de Qatar, que es una de las fortunas más grandes del mundo, como el de Kuwait, como el rey de Arabia Saudita, o los 7 emires de los Emiratos,
Unidos ven con complacencia el establecimiento de regímenes islámicos, que además tienen que proveer a su propia defensa, porque Estados Unidos ya no va a proveer. Entonces, ayudan con algunos drones, ¿no? Con estos aparatos que buscan a las personas, en este caso a la gente de Assad o al que le peguen. Ellos propician el armamento. Es obvio que eso está hecho desde Arabia Saudita. Se trata de hacer lo mismo que en Afganistán, de que llegado el caso, digamos así, en lo posible el ejemplo no alcanza a Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita ayuda, porque el Qatar ayuda, porque Kuwait ayuda, porque ellos tienen que pensar en su propia protección, y su propia protección puede provenir de los grupos islámicos. Porque Estados Unidos ya no está. ¿Qué van a hacer? O se cuidan solos, o van muertos. Claro. Ellos tienen la plata, y hay gente que tiene los combatientes. Ahí está la preocupación de Israel. Israel se ha mostrado preocupado La situación de Israel es por esta presencia del emir de Qatar en Gaza, prometiendo ingentes ayudas económicas y sacando a Hamás de su aislamiento. Eso ha resultado... Israel está en verdadero peligro. Y Estados Unidos e Inglaterra no van a caer por Israel. Esto es obvio. Israel está buscando el respaldo de Rusia, de China y aún de India para poder seguir subsistiendo. Ahora, a Rusia hay que pagarle mucho para que Israel siga subsistiendo. Porque Israel es un problema para Rusia, que ya tiene sus propios problemas con el mundo islámico. Sumando además Israel, la desaparición de Israel es algo bueno para Rusia, en honor de verdad. Primero porque el capital se va a transferir a Rusia, que es el lugar seguro donde van a tener que ir. En segundo lugar, la disputa por Israel ya no va a molestar a Rusia. Y Rusia tiene 3 frentes de combate contra el mundo islámico: Tatarstan, el Cáucaso y Yakutia. Regiones estas que Rusia muy bien pudiera abandonar eventualmente, porque no van a afectar la vastedad de su territorio, no son tan grandes, pero son 3 enclaves petroleros, razón por la cual los rusos no se quieren ir. Ahora, nuestra gente va a seguir luchando en esos lugares, porque lucha por perspectivas espirituales, por perspectivas que son intemporales, que son de eternidad. Mientras que lo de Rusia es cuestión económica. Pero el Cáucaso, Tatarstan y Yakutia son un problema. Además, Yakutia es el punto original donde los turcos y los mongoles se originaron. Si ese centro se libera, influye sobre todas las naciones del Turquestán, todo el Asia Central. Más ahora, Turquía ha pasado también a ocupar una posición de referencia, que es el Estado más moderno, más tecnológico, que pertenece incluso a la OTAN. Desesperado, un redactor del diario La Nación dice: ¿cómo Estados Unidos le permite a Turquía intervenir en Siria? Estados Unidos no le permite nada a Turquía. Turquía interviene porque se le da la posibilidad, porque tiene el armamento, el poder y la solidez política y militar como para ayudar al movimiento islámico y para poner a Siria en su lugar y hacer posible para incorporarlo. Sí, si esto se le presenta. No, yo quiero agregar algo con respecto a la intervención turca, que, bueno, en realidad es una intervención muy limitada, porque el problema ha existido en las fronteras principalmente. Pero han parado un avión ruso, sí, y algunos drones turcos, sí, han descubierto los drones rusos que trabajan para el Assad. Turquía sí. tiene una política de poder sobre Siria y el Líbano, porque Turquía está aspirando un punto de acuerdo entre el Partido Islámico y las Fuerzas Armadas. Es ir sobre Grecia, muy costoso, o ir sobre el mundo islámico, que antiguamente dependía de Turquía. No, aparte, perdón, hay otro tema. Eran parte de Turquía cuando era el califato. Sí, cuando era el califato, por el Imperio Otomano. Pero de todos modos, hay otro problema ahí que se agrega, que es la presencia de los kurdos, que son alimentados por el régimen sirio. Entonces ahí viene un poco el problema de Turquía. Porque Turquía se encuentra con una revolución kurda en su propio territorio, que es alimentada por los mismos sirios. Cierto, pero difícilmente los kurdos se vayan a calmar, porque los kurdos tienen 3000 años de antigüedad y quieren formar un estado kurdo que, para desgracia de los kurdos,
está en Irán, Siria, Irak y Turquía. Necesita que caigan los 4 para poder crear el Estado kurdo, que tiene 500.000 kilómetros cuadrados, es vastamente petrolero y además de eso tiene cerca de unos 30 millones de habitantes. Hay 30 millones de kurdos repartidos por el mundo, mayoría de los cuales viven en Turquía. Bueno, creo que hemos tratado abundantemente la situación internacional. Yo quiero terminar estos 2 minutos que quedan, Matías, ¿qué te parece? Digo 2 cositas más sobre mi viaje, sí. Porque, claro, yo desde ya visité eso, pero digamos así, la finalidad del viaje era difundir el pensamiento eboliano. Y me encontré, bueno, por supuesto, en esta obra de difusión del pensamiento eboliano, me encontré con esta situación europea. Pero yo quiero aprovechar para decir 2 palabras con respecto a los 2 lugares en donde concurrí a dar conferencias, que fueron la ciudad de Oporto, en donde este grupo Legião Vertical, que existe... Legião Vertical. Pronuncias mejor que yo el portugués, pues yo no lo he podido aprender nunca. Yo quiero felicitarlos, especialmente a ellos, y por la labor que están haciendo, y por la nutrida e interesante concurrencia que hubo en la conferencia de la ciudad de Oporto, que fue acompañada también por una delegación del movimiento gallego, porque está en el norte de Portugal, limita con Galicia, y he notado un gran entusiasmo por el pensamiento eboliano, lo cual realmente me halaga sobremanera. Y en segundo lugar estuve en Barcelona, en donde hemos dado la conferencia en la tradicional librería Europa, esta vez con el amigo Varela en libertad, porque recordemos que había estado preso por pensar de manera inconveniente, por haber dicho una barbaridad tremenda, que el diario Ana Frank se escribió con virome, cuando la virome no existía. Entonces esto le significó una presión, por más que no hayan dicho que es por eso, pero evidentemente Varela es un gran investigador, que además tiene una librería, porque de algo tiene que vivir, y bueno, y por eso lo persiguieron y pasó al menos 9 meses en la prisión. Nosotros lo habíamos ido a visitar en su momento, y bueno, ahora tuvimos la grata novedad de verlo en libertad y siempre actuando como siempre, y nosotros ayudándolo y dando esa conferencia, en donde estuvieron presentes varios ebolianos. Entre ellos, bueno, quiero referirme también a que estuvo el amigo Alcántara, con el cual tenemos diferencias, pero tenemos también grandes, digamos así, concordancias y afinidades. Y una de ellas es justamente el cultivo y la difusión del pensamiento de Ébola. Así que muy contento, muy satisfecho por esto, y esperemos todos los años poder ir y seguir contribuyendo cada vez más en la difusión de este pensamiento alternativo, que es justamente la verdadera antítesis con respecto a la modernidad. Bueno, creo que hemos llegado al final. ¿Te quieres despedir, Matías? También me despido y bueno, me hubiese encantado también conocer Europa, ver cómo está. Yo sé que es un mundo hoy en día muy decadente, pero quizás para el año que viene, si Dios quiere, pueda acompañarlos. Así que bueno, nos despedimos cordialmente.